Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. ¿Cómo la lora se convirtió en un símbolo de nobleza, según lo revelado por Funmeji? Fue Funmeji quien reveló en el cielo cómo la lora fue transformada en un ave honorable y cómo adquirió sus radiantes plumas rojas. Lo hizo a través del siguiente poema sagrado: Idemu dide wirem, nibati ani aje ile eni dide ninu inde, ayaa ile eni dide ninu inde, omo ile eni dide ninu inde. Significado: aquel que se multiplica en pequeña medida. Quien adquiere riquezas, se multiplica. Quien tiene muchas esposas, se multiplica. Y así también aquel que tiene muchos hijos, también se ha multiplicado. Este fue el encantamiento recitado durante la adivinación realizada para la lora, antes de que cualquiera de las divinidades llegara a reconocerla, no simplemente como una criatura ornamental, sino como un profundo símbolo de autoridad e influencia. A la lora se le aconsejó hacer sacrificio con los siguientes elementos: un pedazo de tela roja, un gallo, tela negra, una paloma, una gallina y madera roja. Ofreció estos sacrificios en la casa de Esu. Después de esto, Esu invitó a la lora a participar en un ritual sagrado de transformación. Untó la tela roja con madera roja, vistió la cola de la lora con dicha tela, y sopló el encantamiento que alteraría su destino. Al finalizar la operación, todas las plumas de la parte trasera del cuerpo de la lora se volvieron rojas. Cuando se le preguntó a Esu el significado de esta transformación, proclamó: a partir de este momento, solo aquellas divinidades que posean las plumas rojas de la lora podrán tener verdadera autoridad y ver el futuro. Les instruyó que adquirieran plumas rojas de lora para su uso en adorno y vestimenta espiritual. Por eso, hasta el día de hoy, no hay divinidad que no use las plumas rojas de la lora, pues ellas son la luz con la cual ven el destino. Desde ese momento, la lora se convirtió no solo en un ave noble, sino también en una de gran riqueza y distinción.